estamos al aire, pastor. Le damos la bienvenida a toda esa gente que está ahí siempre esperando esta programación del Camino TV. En su versión Hablemos de Fe, le bendecimos en el nombre del Señor Jesús y esperamos que esta sea otra noche gloriosa en el nombre del Señor, en el que compartamos asuntos importantes de la sociedad y de la palabra de Dios. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Prace, buenas noches a toda nuestra gente que como siempre nos sigue desde su casa semana tras semana. Nosotros estamos felices, contentos de poder compartir esta hora con ustedes. Queremos que sean bendecidos, que saquen el mayor de los provechos, que juntos podamos hacer de esta hora una hora en la presencia de Dios. Así que desde ya estamos listos para recibir todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El país estuvo durante el fin de semana y parte de esta semana envuelto en un proceso de lluvia, el cual fue un proceso positivo, muy positivo, ya que el país estaba pasando por una sequía realmente difícil. Sí, muy fuerte. Esto no significa el final del problema, pero sí un gran paliativo. Claro que sí, un paliativo para muchos lugares. Y es bueno que esta lluvia haya caído en muchos aspectos, Pero también compartía con unas personas esta mañana, pastor, el hecho de que una lluvia de 30 minutos, 40 minutos, a mucha gente le hace bien, pero hay un gran número de personas que le hace mucho mal. Que les hace daño, principalmente por los lugares en donde vive, por las inundaciones, por la falta de servicios públicos. Y veíamos eso como una irresponsabilidad de las autoridades hasta el día de hoy, que han permitido que muchas personas pues residan en lugares sumamente incómodos e inhóspitos y que hagan vecindarios ahí, que hagan ciudades en esos lugares. Y luego sale más caro la salud que la enfermedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no le llegan servicios telefónicos, no le llegan servicios de ambulancia, no le llegan servicios de hospitales ni nada de eso. Y se incrementan los problemas, se incrementan las situaciones y eso hace un peso en la economía nacional demasiado fuerte. Cuando si esa gente viviera en un lugar preparado para que vivieran y se desarrollaran en comunidad plenamente, fuera diferente, no fuera una carga tan grande para la nación. Sí, y hay un problema con eso, Prace, porque en todos los países del mundo, o sea, ni siquiera es en República Dominicana, estos procesos son cíclicos. O sea, siempre vamos a tener lluvia, siempre vamos a tener temporadas lluviosas, temporadas de huracanes, posibles terremotos. O sea, eso es cíclico y se va a estar dando con frecuencia, lo que indica que el asunto no está en que venga o no lluvia, sino el asunto está en que se den las condiciones para que la gente tenga un mínimo de seguridad, y un mínimo de seguridad proporcionado por el Estado, pero también proporcionado por los que se embarcan a veces buscando ventaja en ocupar lugares que no están aptos para vivir. O sea, hay zonas que no están aptas para vivir. La gente se mete bajo el único pretexto de que son pobres y son padres de familia. Yo sé que la pobreza a veces obliga a uno a hacer cosas que uno no quiere hacer, pero hay gente que toman esto como un pretexto y se cogen esos terrenos y hacen qué sé yo cuántas ranchetas por ahí, las alquilan, pero ellos viven en otra zona. Sí, sabe que supe que hay personas que viven de eso durante muchos años. Sí. Personas que consiguen lugares en donde vivir, que los ayudan y lo que hacen es que venden en esos lugares y vuelven nuevamente a donde estaban, porque es una forma de comercializar y de lograr cierto dinerito y cierta buenaventuranza, como le quieran llamar. En la medida que el tiempo pasa, cada 5 o 10 años cambia de gobierno, pues podemos pedir esto, podemos gestionar aquello. Y ahí está lo doloso, ahí está lo de la responsabilidad de la comunidad, del pueblo, de la municipalidad, de la sindicatura o alcaldía, como le quieran llamar, la responsabilidad
de las autoridades. ¿Cómo permitirle o cómo no permitirle a esos grupos de personas seguir haciendo eso porque lo están haciendo mal? Sí, a veces se piensa que se resuelve un problema social dándole albergue a esa gente en esos lugares. Bueno, está bien, le vamos a dar albergue, lo vamos a dejar que se queden ahí y eso resuelve un problema. Eso no resuelve ningún problema, eso agrava los problemas sociales. Agrava los problemas. Porque estamos teniendo más gente sin acceso a agua potable, estamos teniendo más gente sin acceso a un lugar donde ellos puedan hacer sus necesidades sin mayores inconvenientes. Estamos creando un foco de contaminación enorme, inmenso, y cada una de estas cosas que llegan con todas estas situaciones, pues van a traer una situación que después el Estado va a querer buscarle solución, pero el mar es tan grande que es prácticamente imposible resolverlo. Yo no sé si usted ha observado, si usted observó, por ejemplo, cuando usted iba por la autopista 6 de noviembre, rumbo a Santo Domingo, después que usted cruzaba el peaje, usted miraba yendo de aquí para allá a la derecha, y usted veía cómo estaban urbanizando toda esa zona a desnivel del otro lado, ahí la montaña esa, y las casitas ellos excavaban un poquito para hacer el lugar donde iban a enclavar su vivienda. Las columnas. Ahora yo le pregunto, en un temporal de agua sistemático de varios días, las posibilidades de que haya un derrumbe colectivo, esos son enormes, son enormes. Ahí no hay ninguna posibilidad de que esa tierra se mantenga estable y firme con esa carga que le han puesto, más allá de un aguacero, varios aguaceros constantes. Ahí van a haber tragedia en su momento. Oiga que se lo estoy diciendo hoy. Claro. Ahí van a haber tragedia, ahí va a haber problemas, porque es que eso es un terreno demasiado inclinado. Oiga, eso es totalmente vertical. Que no está preparado para hacer que la gente viva ahí. Por eso se oyen en tantos lugares derrumbe de esto, derrumbe de lo otro. Y cuando uno mira, son casas que están una encima de la otra, pero es en una cuesta que están muy, muy inclinadas. Y uno lleva a un geólogo, lleva a un sismólogo ahí, lleva a un ingeniero civil y dice, óyeme, eso no es posible. Esto hay que quitarlo de aquí, hay que mover a esta gente. Y creo que es el momento en donde la municipalidad debe comenzar a orientar hacia dónde va. Porque el presupuesto hospitalario, solo el presupuesto hospitalario de toda esa zona, de la 6 de noviembre, de aquel lado y de este lado, se incrementó en esos kilómetros a la redonda, en el lugar de donde vive toda esa cantidad de gente. Ahora, solo el presupuesto hospitalario. Pastor. Y yo le hago una pregunta. Por ejemplo, ahora tenemos el 911. Hay una situación de 911 en esa zona. En esa zona. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega una ambulancia? Y que tienen calles asfaltadas ya. Ya. Pero son cartuchitos de calles. Ah, no, pero y entonces pueden llegar. Pueden llegar los bomberos. Sí, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo y con qué facilidad se da vuelta en una callecita de esa? O se sale del otro lado cuando la mayoría de las veces solo tienen una entrada y una salida, porque no hay acceso. En la loma entera solo hay una entrada y una salida y un reguero de gente viviendo en esos lugares. O sea, ¿cómo se reorganiza eso? Que es un mar difícil de resolver. Sin embargo, la iglesia como institución, como parte de la comunidad que tiene una influencia directa con esa gente de pueblo, sobre todo con esa gente pobre, debiéramos enfocarnos en lo adelante, en ayudar a esa gente a evitar meterse en esos lugares, porque son lugares que propician el duelo, propician la muerte, propician el dolor, propician todo tipo de infecciones, de enfermedades. Si no hay forma de hacer, ¿cómo tú haces ahí en esa condición? Un drenaje. ¿Cómo tú haces ahí un sistema un cético, un filtrante, para tú colectar en un lugar que no sea el río que está abajo? Sí, o la cañada. O la cañada. Entonces, el acceso a las escuelas.
todo es un tanto difícil. Entonces, bueno, que las autoridades observen y vigilen que la gente no se tome esos lugares para vivir. Hay una agravante, Prase, y es que en todas las carreteras a los lados, la gente está tomando los espacios Sí. que se supone que son parte de la carretera y lo están tomando para hacer viviendas. Para vivir. Yo entiendo que las carreteras, cuando las hacen, hay un margen de yo no sé cuántos metros a ambos lados que está prohibido. Que por ley no debe ser tomado. No debe ser. Entonces hay que vigilar esto y hay que cuidar, señores, que la gente no se mete en los ríos, no se mete en la cañada, se casa. Eso no puede ser. ¿Usted quiere solucionar el problema? Bueno, dele solar a esa gente en lugares habitables, donde se pueda habitar. Al fin y al cabo, el Estado es el responsable de proveer al ciudadano seguridad en todas las áreas de la vida. Y ofrecerle dónde vivir, que viva dignamente, pero el asunto politiquero no permite eso. Sí, pero el asunto es que un país no puede vivir todo el tiempo, Prácede, bajo un esquema de no resolver los problemas porque tienen costo político. Aquí, por ejemplo, el mercado de aquí, eso nunca se ha resuelto porque tiene un costo político. La basura aquí en toda esa zona no se resuelve porque tiene un costo político. Todos esos tarantines obstaculizando el tránsito no se resuelve porque tiene un costo político y nadie lo quiere enfrentar porque no quiere pagar el costo político. Entonces usted está diciendo que la comunidad debe tomar conciencia y la comunidad completa debe decir para dónde van las cosas y no los políticos en sí, sino la comunidad saber exigir lo que realmente quiere y lo que realmente necesita de manera mancomunada. El problema es que aquí el Estado es muy paternal y aparte de ser paternal, también se dirige en un esquema muy encerrado, en el que el ciudadano común, el ciudadano que quiere colaborar con el Estado, pues tiene pocas oportunidades porque hay que hacer huelga, hay que romper cosas, hay que obstaculizar el tránsito, hay que hacer muchas cosas para usted darse a sentir y darse a conocer. Yo creo que no debe ser el esquema. Yo creo que se debe de legislar, se debe trabajar para que el país se entorne por un sendero de prosperidad y de progreso en base a una realidad, Yo creo que los políticos le han hecho mucho daño a estos países latinoamericanos. Han comprometido la dignidad de la gente, han comprometido su propia dignidad y los políticos no le paran a nada con tal de estar en el poder. Entonces, eso es catastrófico. Bueno, un país se puede desarrollar sobre esa base. Entonces, la comunidad es la que debe tomar las herramientas para saber cómo va a elegir las cosas. Mientras seguimos analizando eso más adelante, Pastor, vamos a ver unos consejos comerciales, no sin antes decirle que ahora vamos a un tema esencial, plural, porque tiene que ver con usted y con nosotros, que es el tema de la palabra de Dios. Y hoy habla de bajo un hombre con intenciones de amenaza y muerte, aún respirando amenaza y muerte en contra de los cristianos, se encuentra con el Señor y provoca un gran cambio en el mundo entero, que todavía hoy se habla de él. Vamos a unos consejos comerciales y continuamos en breve. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madrevieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión.
Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. No se rinde, Hijo de Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, Holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Aquí estamos, continuamos con su programa Hablemos de Fe. Sepa que este programa llega a ustedes gracias a la programación de la Iglesia El Camino a Dios, quien les bendice en el nombre del Señor. Y vamos a estar rápidamente viendo unos aspectos de Hechos 9. Voy a leer unos versos de este capítulo desde el principio. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pastor, mucho se habla de Pablo en la predicación del Evangelio, y hay que ver todo lo que Pablo ha hecho, pero para edificar a la gente, ¿quién era Pablo? ¿De dónde viene Pablo? ¿Y cómo se comportaba Pablo con relación al Evangelio? Para hacer un contraste, lo que él hacía antes y lo que era después. ¿Quién era Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, como le conocemos ahora, que antes era Saulo, Sí. Saulo de Tarso, era un personaje muy especial en la vida del pueblo judío de ese tiempo. Era un intelectual, era un maestro, era un abogado, era un conocedor de las leyes. Y
estuvo envuelto en todos aquellos procesos de persecución de la iglesia, incluyendo, se dice que hasta Jesús fue observado por el apóstol Pablo. Jesús fue chequeado por el apóstol Pablo y era seguido de cerca. Sin embargo, a Jesús parece que no le fue fácil llegarle, sino que él trazó una estrategia después de la resurrección de Cristo para perseguir a la iglesia, para perseguir a los cristianos. Y es ahí donde, en un momento dado, en el capítulo 7 y capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, nosotros encontramos la historia de este joven que predicaba el Evangelio, Esteban, y en medio de ese proceso fue emboscado por una multitud que empezaron a vociferar y empezaron a acusarle, y posteriormente comenzaron a arrojar piedra contra él. La Biblia dice en el verso 1 del capítulo 8, y Pablo consentía en su muerte, o sea, sí, que estaba allí, estaba de acuerdo, participó de eso y estuvo muy de cerca en ese proceso. Terminado este proceso, que termina en el capítulo 8, empezamos entonces en los versos 1 en adelante del capítulo 9, dice que él todavía respirando espuma, como digo yo, y respirando amenazas fuego, y muerte. Entonces se dirige ya a institucionalizar lo que había de ser la persecución de la iglesia. Dice que se allegó a las autoridades para solicitar carta para que fueran perseguidos los cristianos, o él mismo perseguirlo, y si era posible matarlo, decapitarlo, quitarlo del medio, porque representaban desde el punto de vista de esta clase una amenaza para la religión del momento, para esa clase política, religiosa del momento, que quería salvaguardar un espacio que habían ganado o que tenían por la idiosincrasia de aquel pueblo judío que actuaba de esta manera y trataba de mantener una hegemonía en cuanto a la religión, en cuanto al conocimiento de la religión. Entonces, enclavado en el mismo centro del Imperio Romano, pues es donde aparece Jesús y es donde aparece ya esta historia y es donde aparecen estos personajes como Saulo de Tarso o Apóstol Pablo, que era realmente, no era un político, no era un psicópata, o sea, no era un psicópata, no, era un tipo inteligente, era un tipo con mucha capacidad, pero en el camino extraviado. En un momento dado no sabía hacia dónde iba, y es entonces cuando tiene este encontronazo, y Dios le dice, claro, dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Tú vas a saber ahora quién soy yo, entonces, y a quién tú estás persiguiendo. Entonces vemos a este Saulo de Tarso, vemos a este Pablo, un hombre recio, un hombre vertical, un hombre duro, un hombre decidido hasta llegar a meter presos, a azotar, a asesinar, producto de su idiosincrasia, de su educación, de su orientación filosófica y política, a los cristianos. Pero este hombre podemos verlo hoy en la sociedad. Hay mucha gente que ve a los cristianos con cierta desprecio, con cierta preocupación, con cierto desdén y con cierta dejadez también. Y ve la predicación del Evangelio con diferentes puntos de vista. Y yo quiero que veamos el extremo, porque estamos viendo a Pablo. Un hombre que llegó hasta asesinar a los cristianos. Pero oye lo que dice el verso 3, Práxedes, del capítulo 8. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Era un malvado, era un malvado. O sea, no estamos hablando de un piripipí, era un tipo cruel. No, un malvado, un hombre con su orientación definida. Y por eso vamos al extremo, pastor, esta noche, y presentamos ese extremo. Hay mucha gente que ve el Evangelio de diferentes maneras.
Pero vamos a ver el momento en donde él se encuentra con el Evangelio, en donde él se encuentra con la verdad, en donde él se encuentra con el Señor. Y dice que vino una luz fuerte sobre él y él cayó del caballo y quedó ciego. Ahí comienza un proceso y es el proceso de conversión de Pablo. Fíjese que dice la palabra ahí en el 9, dime Señor, ¿quién habla? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Exacto. Y le dice, bueno, yo soy Jesús a ese que tú persigues. Óigase qué cosa, el mismo que él perseguía se le declara, y le dice, yo soy Jesús a ese que tú persigues. Cuando la gente se encuentra con el Señor, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Pastor, ¿qué le pasó a Pablo a partir de ese momento, de su encuentro con el Señor y de su encuentro con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios? Dice que cuando él arranca a perseguir a los cristianos y empieza a buscarlo por donde quiera que se metía, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo santo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ay, santo. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oye, es importante saber que el hombre en el estado inconsciente, porque hay un estado inconsciente de la fe, Sí. en el que todo aquel que no conoce a Cristo habita, vive. Eso es una realidad que nosotros no podemos obviar. Y nosotros anduvimos en esa vida. Claro. Nosotros estuvimos allí. Nosotros veíamos el Evangelio quizás como una retranca para muchas cosas que queríamos hacer y que entendíamos que debíamos hacer. Porque el problema del Evangelio es que el Evangelio choca con prácticamente todas las normas en que vive la sociedad de este tiempo. O sea, el Evangelio no es compatible con la vida que lleva la gran mayoría de la sociedad. Llámense político, llámense religioso, llámense sociedad, llámense los de arriba, los de abajo. Todo el mundo choca con el Evangelio. El Evangelio es un muro de contención en los que se estrellan todos aquellos que viven una vida desordenada. Entonces, cuando el apóstol Pablo va en esta condición, o Saulo de Tarso, con esta intriga detrás de los creyentes, se encuentra con esto. Me llama la atención que él dice, él pregunta que quién es, pero Anesa, ¿quién es, Señor? ¿Quién eres? Señor. No se le dice Señor a todo el mundo. No, porque para él la magnitud de esa luz y la forma en la que se presentó y la voz y la forma de esa voz era de un señor de la época. Para él era de un gran señor. Sí. Por eso dice él, Señor. Pero esa palabra, pastor, no es bueno, no es conveniente. Cuando él está hablando de Señor aquí, se está refiriendo a una deidad. Claro. Porque él está recibiendo un resplandor desde arriba. Sí. Y no era posible que ningún ser humano estuviera hablando desde arriba con la autoridad que esa voz estaba hablando. Amén. Entonces, él está hablando de un señorío, de una deidad, de un ser por encima de lo que él estaba acostumbrado de todo lo que él conocía, a oír y a ver. Amén. Entonces, él está aceptando primero que es un gran señor el que se está dirigiendo a él. Sí. Entonces, ahora él quiere identificar quién es. Aleluya. ¿Qué es esto que yo nunca había visto? Esto es tremendo. Hay una comunicación en esta palabra que es para entender. Mucha gente tiene que encontrarse de frente con el Señor para poder descubrir realmente que hay un Señor que los ama y que quiero hacerlo partícipe. Quiere darle una bendición, ayudarle en su proceso. Pero si no reciben este impacto, no reciben este golpe, es muy difícil que puedan reaccionar. Claro que sí, pastor, y a eso vamos. Vamos a ver ese momento hoy. Vamos a ver ese encuentro hoy.
ese encuentro de la predicación de la palabra, ese encuentro de la palabra de Dios, ese encuentro del Señor con la gente de hoy. La autoridad del Señor fue delegada a la iglesia para la predicación del Evangelio, para que la gente encuentre la verdad a través de la predicación del Evangelio. Y la iglesia hoy está cumpliendo ese propósito. Tanto así que dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en la iglesia. Esa misma voz que le habló a Pablo en ese momento es la misma voz que se levanta hoy porque es la palabra de Dios, pastor. Correcto. Y está siendo predicada. Entonces, ¿qué impacto recibes tú cuando estás escuchando la predicación de la palabra? ¿Qué tú entiendes por la predicación de la palabra y cómo la estás recibiendo? Es lo mismo que le sucedió a Pablo, debe sucederte a ti. Verso más adelante dice que Pablo duró unos días con los hermanos en ese lugar y me imagino los comentarios que hicieron y Pablo preguntándose. Pero es muy importante tener en cuenta estos versos 6 y 7, donde dice que después del proceso de que Pablo, o Saulo cae allí, entonces el verso 6 trae algo, un contenido ahí Tremendo. digno de observar, ¿verdad? Tremendo. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Se sensibilizó. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dos cosas. En primer lugar, vemos a un Saulo ya diciendo, ¿qué quiere que yo haga? O sea, ¿qué indica eso? Ya él ahí que reconoció. Ya él no va a proseguir con la actitud anterior, sino que él va a cambiar de actitud, él va a darse por vencido en cuanto a lo que era la persecución de la iglesia. Al camino que él llevaba. Y entonces ahora va a buscar el camino que Dios quiere que él camine. Pero hay otra cosa importante. Jesús no le dice de inmediato lo que él tiene que hacer. Jesús lo manda a donde uno de sus perseguidos. ¿Usted me entiende? Y dice, vete, que uno de los que tú persigues te va a decir lo que tú tienes que hacer. Debes hacer. O sea, Jesús le pudo haber dicho, está bien, vete, devuélvete para donde tú estabas. Y hace esto y, Y hace esto y hace lo otro. Pero él lo manda a donde uno de los perseguidos para que éste le diga lo que tiene que hacer. Es como si le dijeran, se va a cambiar la jerarquía. Tú eres el que viene para donde ellos a perseguirlo, pero ahora ellos son que te van a decir a ti guiar lo que tú tienes que hacer. Porque a partir de ahora, ellos toman el control de tu vida. Antes, tú que tenías el control de la vida de ellos, pero ahora ellos toman el control de tu vida. Pero ahora ellos te van a guiar de parte mía. Santo. Como está haciendo la iglesia hoy, pastor. Claro. De parte de Dios, tratando de guiar un pueblo, tratando de llevarlo por el mejor camino, tratando de que entienda el mejor propósito de Dios para su vida y de que puedan comprender el camino que Dios tiene para ellos. Anoche le decía a una pareja de esposos jovencitos que han visitado varias veces la iglesia, le decían, dediquen su matrimonio al Señor. No hay nada más beneficioso que eso. Y la mujer asentía con la cabeza y él decía que sí, que es verdad. Lo reconocían. Han pasado muchísimas vicisitudes y situaciones estando fuera del Evangelio. La predicación del Evangelio es poder para salvación. Y así como cambió a Pablo, un hombre duro, vertical, recto, una persona que si se ve no tenía ningún futuro, nada más que terminar y acabar. Pablo cambió luego que se encontró con el Señor. Y esta es una oportunidad para que se encuentren con el Señor. La iglesia abre las puertas para que la gente se encuentre con el Señor y se encuentre con su palabra y pueda tomar, que desde ahí se le diga a través de Dios lo que debe hacer, de ahí en adelante. Y una cosa importante, no es necesario esperar procesos difíciles para uno entender el propósito de Dios. Así es. Fíjate que Pablo tiene que pasar primero por esta caída. Dios lo tumbó del caballo literalmente. 3 días ciego. 3 días ciego, guiado por la gente que lo llevaba, o sea, para poderlo llevar hasta el sitio donde él va.
Y unas semanas a merced de ellos ahí. Sí, y finalmente tiene que ir en humillación a donde aquel que él estaba persiguiendo. Pero luego lo querían matar. Sí, Un grupo lo querían matar y el grupo a donde el Señor lo mandó sí, lo salvó exacto. y lo sacó de la ciudad y lo envió a Jerusalén, en donde él formalizó ya su respuesta. Pero él dio testimonio de la predicación del Evangelio. Exacto. Ahí mismo, cerca de donde él se cayó. Exacto. O sea, Pablo se redimió, Pablo se entregó, Pablo reconoció esa deidad, ese gran poder de Dios, y él acometió en el camino que Dios le guió que siguiera. La palabra de Dios es una guía. La palabra del Señor es el almanaque que toda persona debe tener debajo de su brazo, debajo de su almohada, para consulta y para guía. Entonces, vamos a atemperar al llamado del Señor y a seguir lo que corresponde, que es seguir a Dios y encontrarnos de manera definitiva con Él. Pastor, ¿qué palabras finales tiene usted para toda la gente que nos ve en la televisión ahora, toda la gente que consulta a través de Facebook y YouTube los programas de esta programación? Sí, en primer lugar, Dios no puede ser perseguido por ningún hombre. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Hay gente que cree que puede perseguir a Dios, que puede perseguir a Jesús, que puede perseguir a los cristianos. Mire, usted puede quizás por un poco de tiempo hacerse el gracioso y, qué sé yo, tratar de impedir la predicación del Evangelio, tratar de obstaculizar el Evangelio, pero eso no va a poder ser posible en el tiempo. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es vivo y eficaz, y es más cortante como la palabra que toda espada de dos filos. Yo tengo una palabra para ti en esta hora. Con Dios no se lucha, contra Dios no se lucha. Esa es una pelea que no se va a ganar. Hay gente peleando con la iglesia desde su fundación. Desde hace 2000 años hay gente tratando de inventar cosas, inventar filosofías, inventar atajos para impedir el crecimiento y la fortaleza del Evangelio. Pero el Evangelio es como una gran roca, que todo se mueve a su alrededor, pero ella no se mueve. El Evangelio es como un mar impetuoso, que cuando el Evangelio penetra la vida de la gente, sencillamente cambia todas las cosas. Entonces, ¿por qué luchar contra un Evangelio que va a permanecer por encima de todas las cosas? El Evangelio no va a poder ser detenido por el capricho de un hombre. Muchos son los que se han levantado, mataron muchísimos cristianos, aún todavía siguen matando cristianos en este tiempo, se levantan muchas doctrinas, muchas filosofías, el Evangelio por mucha gente es tomado como algo que no tiene valor, que no significa nada. Sin embargo, el Evangelio permanece y tiene algo por lo que permanece, es que el Evangelio cambia vida. El Evangelio transforma gente. El Evangelio le da esperanza a la gente. Entonces, algo como esto es imposible de tener por alguien, por nadie, ni en el tiempo, ni fuera del tiempo. Dios es todopoderoso y nadie podrá hacerle sombra. Aleluya. Y nadie lo podrá detener. Así que lo único que puedes hacer, Prácede, y lo único que pueden hacer la gente que me están escuchando, mis estimados amigos, si alguno todavía resiste el Evangelio y vocifera contra el Evangelio, es darse cuenta que pudiera estar al punto de ser tumbado del caballo. Aleluya. Y de estar en un proceso de ceguera, como se dice, de ceguera, por permanecer en una condición que no puede ser sostenida por ningún hombre, ni en el tiempo, ni en el espacio. Así es. Yo te quiero bendecir, quiero darte la oportunidad de que esta noche reconozca que Dios te ama y que ha abierto un espacio para ti. Dios quiere decirte que si quieres entrar y quieres conocer de Él,
solo tienes que abrir tu corazón. Te queremos dejar en esta noche con esa palabra, con esa bendición. Hermano Prácede, esta semana tenemos una campaña que empieza mañana. Mañana jueves, tremendo, sábado y domingo. Sí, va a ser una campaña con un día de intermitencia por el medio. No vamos a estar el viernes, sino que va a ser jueves, sábado y domingo. Tremendo predicador. Va a ser algo tremenda poderoso. Palabra. Tenemos al hermano José Rivera, que tiene un mensaje poderosísimo. Hermano, he tenido la oportunidad de escucharlo predicar y sé que Dios se va a estar moviendo. El que quiera un encuentro como el de Pablo, que vaya el sábado, el jueves, el sábado y el domingo a la iglesia. Se va a encontrar con Dios. Amén. Definitivamente. Sí, para esto tiene que hacer un ejercicio de fe, ir y creer lo que Dios te va a hacer. Amén. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el próximo miércoles en un programa como este. Hablemos de fe y hablemos de esperanza. Gloria al Señor. Dios te bendiga. El Camino TV es un programa divertido. Camino.